Y bueno, la clase pasada, pues básicamente fue una introducción a lo que vamos a ver en el curso. Hablamos un poquito sobre el concepto de vida, que básicamente somos como procesos o máquinas. Y empezamos a hablar como la base de la materia. O sea, si nosotros somos máquinas, estamos compuestos por átomos, ¿no? Entonces, ¿cómo estos átomos van a interactuar para, por ejemplo, generar energía, que es una característica de la vida, que tenga metabolismo y que pueda generar energía? Entonces, hablamos sobre los átomos y características intrínsecas de los átomos, cómo están constituidas, sus partes, y básicamente lo importante del átomo es que está compuesto por partículas cargadas, con cargas positivas, cargas neutras y cargas negativas. A las positivas las encontramos en el núcleo, les decimos protones. A las neutras también las encontramos ahí. Y orbitando al núcleo se encuentran los electrones con carga negativa. Hablamos un poquito sobre qué significan los números que se encuentran en una tabla periódica. Comentamos que el 8, por ejemplo, es el número de átomos con carga positiva, o los protones, el número de protones. en- sí, pues aquí, ¿no? Por ejemplo, el oxígeno, pues tiene 8 protones. Y la masa atómica, pues es como una combinación del número de protones y el número de electrones. Entonces aquí por eso son 16. También hablamos sobre que la configuración o la posición de los electrones tiene que ver, por ejemplo, con las órbitas. En la primera órbita, bueno, los átomos pueden tener muchas órbitas, ¿no? Entre más pequeño sea el átomo, menos órbitas necesita, porque pues solamente puede cargar el mismo número de electrones que tenga en su núcleo con los protones. Entonces, si dicho en otras palabras, si tiene 6 protones, solamente va a tener 6 electrones. Si tiene 16 protones, pues va a tener 16 electrones y así sucesivamente. Y la manera en cómo se acomodan los electrones es en pares. La primera órbita solamente puede contener un par de electrones, es decir, dos. Y se dice que la órbita está estable cuando tienen dos electrones en su primera órbita. Si se fijan, cada uno aquí en el esquema, cada uno de los átomos aquí representados en su primera órbita, que es esta como línea más difuminada, nomás tiene dos. Dos en neón, dos en la primera. O sea, si continúan viendo la otra, solamente son dos, ¿no? El cloro 2, etcétera, ¿no? Eso significa que la primera órbita está estable. Todas las demás órbitas, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, se llenan con 8 electrones o con 4 pares de electrones. Entonces, aquí en el esquema nos los ponen muy simétrico, o sea, para que puedan visualizar también esa parte. Entonces, un átomo va a poder estabilizar sus demás órbitas eh, cuando cumplan 4 pares de electrones u 8 electrones. Entonces, va a haber átomos que sean más reactivos, como el sodio, por ejemplo. El sodio es muy reactivo porque tiene 11 protones, lo que significa que puede cargar 11 electrones. Entonces, en su primera órbita vemos que tiene 2, en la segunda tiene 8, se estabiliza esta órbita y le sobra un electrón. Entonces la tercera órbita es muy reactiva porque lo que va a buscar el sodio va a ser completar su tercera capa de electrones. Entonces es muy reactivo. Y esta reactividad también la podemos visualizar como una corrosión, por ejemplo. El cloro también es muy reactivo. El flúor es reactivo. El oxígeno también es muy reactivo. El oxígeno es el principal oxidante, iba a decir. El oxígeno es el principal átomo en la biología que utilizamos nosotros como para atacar, por ejemplo, para generar reacciones químicas y generar energía, por ejemplo. Y esas mismas reacciones químicas las podemos utilizar, por ejemplo, a nivel molecular para atacar bacterias y así. Em, ¿Dudas, comentarios con esto?
Y ustedes de que muchas, pero continúe. Bueno, es esta característica que les comento de que un átomo va a buscar estabilizar su última órbita, lo hace combinándose o interactuando con otros átomos. Se dice que se comparten electrones. Por ejemplo, aquí estamos viendo un átomo compartiendo o donando un electrón a otro. Y eso en química se dice que se cargan. Esta característica de andar compartiendo o donándose electrones se dice que son iones. O sea, cuando un átomo dona un electrón es un ion. Dice, el concepto sería cuando los átomos se han perdido o ganado electrones o cargas. Entonces, si se fijan aquí, cuando se pierde un electrón, cuando un átomo dona un electrón, se dice que gana una carga positiva. Y cuando el otro átomo gana el electrón, pues se dice que se convierte en una carga negativa. ¿Sí se entiende esto? Bueno, entonces aquí ya está como representado de forma simple un átomo neutro más un electrón significa que gana cargas negativas o un ion negativo. Un átomo que está neutro y pierde un electrón, es decir, le quitas un electrón, se carga de forma positiva. O sea, básicamente, si ganas cargas negativas, pues te haces negativo. Si pierdes cargas negativas, te haces positivo. Y esto hace que se formen iones y dependiendo de si es un ion positivo o un ion negativo reciben nombres. Por ejemplo, anión significa que tiene carga negativa y cation significa que tienen cargas positivas. En química se va nombrando así por la característica que va a ser más reactivo o menos reactivo, dependiendo pues también con qué lo combines. Aquí pues más que nada estamos hablando como forma teórica, porque la verdad es que al menos en mi clase no me meto mucho a esta parte, pero pues sí es importante que si leen por ahí anión y cation, pues se refieren a esto. Hay jabones, por ejemplo, que te dicen, este es un detergente catiónico. Pues hace referencia a que es un detergente con cargas positivas. En biología se utilizan, por ejemplo, para matar bacterias, porque las bacterias en su membrana es aniónica, es decir, tienen mayormente cargas positivas. Entonces, si tú les das un detergente catiónico, se atraen y es más fácil que se degrade. ¿Y ustedes de que en qué detergentes vienen esas cosas? Pues obviamente en el de los trastos o el de la ropa, no. Pero en un laboratorio, cuando compras un detergente o algo, pues sí vienen con esas características. Entonces, aquí les pregunto, ¿qué pasaría si un átomo gana neutrones? Porque ya les dije qué pasa cuando gana protones y qué pasa cuando gana electrones. Pero ¿qué pasa cuando ganan neutrones? ¿Qué creen? Mm, levantando la mano. O Iván Ricardo. ¿Qué piensas que pasa? Sofía. ¿No sería de que queda igual por ser neutrones? Ujú, sí, queda igual exactamente. No más que, o sea, hablando de cargas, queda igual, pero pesa diferente. O sea, lo único, porque pues es más materia y la materia pues pesa, ¿no? Tiene masa. Mm, y a esto se le conoce como átomos isotópicos. Tienen como diferentes propiedades, o sea, cambia. Y a nivel, ¿para qué nos sirve esto? Algunos átomos siempre quedan como pesando diferente que son, por ejemplo, la mayoría de oxígenos reactivos radioactivos, perdón. Por ejemplo, los átomos en Chernobyl, que fue una ciudad donde tenían una planta nuclear,
tuvieron fallas en esa planta nuclear y, y pues quedó como una ciudad radioactiva. Los átomos en esa ciudad tienen diferentes pesos moleculares. Son diferentes pues a los que hay en el resto del mundo. Entonces, a ese tipo de átomos se les dicen átomos isotópicos. Nosotros ahorita en biología, en temas de veterinaria, pues no es de gran interés, pues, para que sepan. Bueno, aquí dice, si un átomo neutro con 10 protones pierde 2 electrones, ¿en qué se transforma? Alguien que no sea Sofía. Em, Iván Ricardo, tú me das una participación, una respuesta. ¿Qué puedes decir de esto? Si no falta, de que no estás, de que nomás me No, tienes. no, médico, sí estoy, sí estoy. Arre, pues. ¿Tú qué crees que pasa? Pero, a ver, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Es la que está aquí en la pantalla. O sea, tienes un átomo neutro y jala 2 electrones. ¿En qué se transforma? ¿Qué le pasa? Pues, no sé, se hace más ligero, supongo, ¿no? O sea, pues está perdiendo electrones. Entonces pierde, que, o cómo, no sé cómo se mide por peso. Sí, pero aquí los electrones más que pesos traen cargas negativas. Entonces, si pierde cargas negativas, ¿en qué se convierte? En un protón. Ojalá. No. Sería en un cation, en una carga positiva. Se manifiesta así como un más 2. Sí pesa más, bueno, no pesa más, mantiene su número másico. Porque los electrones, pues se supone que no pesan, los que pesan son los neutrones y los protones. Mm. Pero eso que comentaste, a mí en lo personal se me hace muy interesante. Para, yo tenía un maestro en la prepa, me acuerdo, que él decía que si por qué, o sea, básicamente, si tú un oxígeno, y se los decía la clase pasada, si tú a un oxígeno le agregas un protón, lo puedes convertir en flúor. Entonces, con esa teoría pudiéramos hacer oro. O sea, el oro no me acuerdo cuántos protones tiene. Bueno, tabla periódica. A ver, más. Ay, no se ve la imagen. A ver, es que quiero aterrizar bien la idea. Porque él decía oro. Bueno, creo que ustedes no están viendo lo que les quiero presentar. Aguanta. Mm, por aquí debe estar el oro. Bueno, aluminio. Está como A1. Plata. No lo veo. Bueno, X. Con la plata. Ok, la plata tiene 47 protones. Y tenemos. Ay, bueno, 47 protones. Entonces, digamos, nosotros pudiéramos aislar, ¿qué les digo? Cobalto, que tiene 27. Pues agarrar cobalto y meterle 20 protones para convertirlo en plata. O sea, si esa es la teoría, si los átomos pueden andar compartiendo electrones, ¿por qué no convertimos cobalto a plata, o la plata al oro, o el oxígeno al oro, etcétera, ¿no? O sea, se pudiera. Y él lo dejó así, ¿no? Y yo, pues sí. Y en la maestría yo tenía un maestro, pues,
no era físico, pero lo sabía mucho a esto. Y nos explicó que la unión de los protones se necesita demasiada energía. O sea, las plantas nucleares, la manera en que generan energía es dividiendo el átomo. Agarran uranio, un uranio inestable, y lo dividen. O sea, rompen el núcleo y eso libera demasiada energía y se utiliza pues en las bombas atómicas y en la energía nuclear. Pero se supone que cuando se forma un núcleo, cuando tú juntas un núcleo o juntas protones, también se libera demasiada energía. Entonces los físicos dijeron, en vez de hacer fisión nuclear, que es lo de la bomba atómica, hacer fusión nuclear. O sea, unir protones y así pues podemos tener más oro, podemos tener, sí, pues hablando del oro como si de verdad tuviera un valor intrínseco. Bueno, sí, sí lo tiene, pero ustedes me entienden. El caso es que se necesita demasiada energía para unir los protones. Y los lugares donde se hace unión protón-protón para formar nueva materia es en las estrellas. Entonces, por ejemplo, eh, nuestra estrella, que es el Sol, es una estrella de segundo nivel. Porque hagan de cuenta que las primeras estrellas son muchos hidrógenos uniéndose para formar helio. Y luego el helio se unen mucho para formar litio y así, ¿no? O sea, cuando se unen dos átomos, se libera tanta energía que nosotros lo podemos ver, pues en la Tierra podemos ver esas uniones de átomos en en el Sol. No sé si me expliqué, pero pues a mí se me hizo, se me hizo muy interesante. Bueno, l- lo que sí Lo que sí ocurre de manera más natural es que átomo uno se una con átomo 2, no protones. Lo de las estrellas son protones. Aquí en nuestra humilde Tierra, lo que sí hay más interacción es átomo uno con átomo 2. Y si se fijan en esta imagen, están compartiendo lo que son electrones. Los hidrógenos tienen un electrón y los oxígenos tienen 8 electrones, pero 2 en la primera y 6 en la segunda. Entonces, el oxígeno necesita 2 electrones para completar su segunda órbita. Entonces, para completar el oxígeno su segunda órbita, tiene que juntar dos electrones. En este caso, este oxígeno está juntándose con dos hidrógenos, formando una molécula de agua, H2O. Entonces, ¿cómo uno esto con el tema de los enlaces o de los iones? Los iones, acuérdense que es cuando pierden o ganan un electrón, pero se pierden o se ganan en contextos de formación de molécula. Aquí están formando una molécula, se están uniendo, y los hidrógenos se dice que está perdiendo o donando el electrón, y por eso se dice que tiene una carga positiva. Acuérdense que si tú pierdes un electrón, o sea, si tú pierdes cargas negativas, pues quedas como una carga positiva. En cambio, el oxígeno está atrayendo o está ganando estos electrones y se considera que es una carga negativa. No sé si me explico. Bueno, entonces así es como se forma una molécula de agua. Eh, el oxígeno interactúa con dos hidrógenos simplemente por cargas. O sea, el oxígeno va a buscar estabilizarse. Se puede estabilizar con dos hidrógenos y pues se forma agua. Pero, bueno, sí, se forma agua. ¿Alguna duda con esto? Y No, profe, sí se entiende. ok, en bioquímica esto es muy importante porque no sé si sepan, pues obvio sí, ¿no? Pero pues estamos formados por agua, o sea, somos de que 70% de agua, hay algunos animales que son de que 95% de agua. Entonces, de ahí también la relevancia de hablar un poquito de esto. De hecho, vamos a hablar una unidad casi, bueno, no, ya no. Antes sí había una unidad específicamente para hablar sobre todas las interacciones que tenemos con el agua.
Ya no, ahora está más simplificado. Pero bueno, este tipo de enlaces se llaman enlaces covalentes. Entonces aquí, por ejemplo, el carbono es de 4 electrones. No, es de 6 electrones. Bueno, no me acuerdo. El caso es que ocupa 4 electrones para estabilizarse. Y generalmente el hidrógeno siempre anda valiendo madre porque es el único que anda interactuando con todos. Y el hidrógeno, pues la verdad es que puede interactuar con todos porque nomás puede donar un electrón. Entonces, si hay un espacio, se mete. Es muy simple. Entonces, esta configuración carbono-hidrógeno es muy, muy, muy común. Tan común que fue que son las primeras moléculas orgánicas. Y estas moléculas orgánicas se dan de forma espontánea. O sea, cuando hablamos de moléculas orgánicas, generalmente son moléculas que los organismos vivos sintetizan, construyen, como los carbohidratos, como las proteínas, los lípidos, etcétera. El caso de esta molécula es una molécula orgánica y se forma como les digo, muy fácil. O sea, el hidrógeno anda ahí volando y si se topa con un carbono, pues se forma, ¿no? Em, y el carbono también tiene una configuración que le permite como interactuar de muchas formas y generar muchas formas. Y esa diversidad de formas que tiene, porque tiene un electrón para arriba, uno para abajo, uno para la izquierda, otro para la derecha, es esquematizado así. Básicamente tiene como para generar estructuras en diferentes vertientes. Y gracias a esa característica empezó a evolucionar este tipo de moléculas basándose solamente en carbono e hidrógeno y formar moléculas orgánicas cada vez más complejas hasta pues llegar a nosotros. Em, pero bueno, cuando hay una unión de átomo con átomo, decimos que se da a través de enlaces. Y hay diferentes tipos de enlaces. Este que están viendo ustedes, cuando se comparten electrones, le decimos que son enlaces covalentes. Em, la definición de enlaces, aquí se las puse más o menos. Dice, los átomos se unen para formar moléculas mediante la interacción de electrones en las capas más externas. Los protones nunca interactúan. Solamente los que interactúan son los electrones, ¿no? Dice, los enlaces son esenciales para la estabilidad y la formación de compuestos químicos, ¿no? Entonces, básicamente, átomo 1 se une con átomo 2 a través de enlaces. Y el resultado es una molécula. Y como les digo, hay diferentes tipos de enlaces. Están los enlaces covalentes donde directamente comparten electrones. Y luego están los enlaces iónicos, que aquí es un sodio y un cloro. Y nos los muestran aquí en la imagen a través de cargas. Si queda carga positiva y carga negativa, pues, pues ya ven que dicen, los opuestos se atraen. Ese dicho de los opuestos se atraen en realidad es relacionado pues a la materia, ¿no? Carga positiva siempre atrae carga negativa. O sea, como que buscan estabilizarse. Y el metálico la verdad es que no lo termino como de entender en sí, pero básicamente es como los electrones que tienen alrededor son muy activos y generan como un campo magnético, algo así, y pues generan como ese campo magnético como que atrae a otros, a- sí, pues genera como un tipo de atracción. Algo así entiendo, la verdad es que no lo termino de comprender porque para mí la teoría de no es electromecánica. La teoría magnética, electromagnética, me cuesta mucho entenderla. No soy físico, ¿no? Pero el caso es que existen estos tres. En biología nos vamos a enfocar más que nada a los iónicos y los covalentes. Y hay más, ¿no? Están las fuerzas de hidrógeno, que básicamente son iones, son por cargas, pero específicamente involucrando a iones de hidrógeno. También se les conoce como puentes de hidrógeno. Están las fuerzas de Van der Waals o fuerzas de London. Y están fuerzas dipolo-dipolo, que estas sí las vamos a platicar porque en biología pues también se dan. ¿Alguna duda, algún comentario hasta ahorita? Si voy muy rápido, me pueden detener. O sea,
con confianza, nomás me dicen, aguántese un ratito. O si tienen preguntas. El más importante y el que forma moléculas es el enlace covalente. Básicamente comparten electrones. Por ejemplo, el agua es una molécula que se da a través de enlaces covalentes. Y estos se clasifican por el tipo de enlace que se generan. Hay simples, dobles y triples. Y el simple, pues básicamente comparten un par de electrones. El doble comparte dos pares de electrones y el triple pues tres pares de electrones y se termina representando de esta forma. Por ejemplo aquí H2O en forma de esquema pues es H-O y así, ¿no? CO2, por ejemplo, el CO2 es una molécula más fuerte, por así decirlo, y se genera y se representa así. Y el nitrógeno, pero ¿cómo le dicen a este? No recuerdo. Nitrógeno libre, creo que lo dicen. O no recuerdo si nitrógeno libre solamente le dicen a la N sola. Pero el caso es que generalmente en biología lo vemos así, como N2, porque genera este tipo de enlace. Entonces, como les digo, entre más enlaces genere, más fuerte es. Y por ejemplo, hay algunas grasas, y lo vamos a ver aquí en el tema de lípidos, hay algunas grasas que son más difíciles de descomponer. Por ejemplo, nuestro cuerpo consume grasa y acuérdense que la materia no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, si tú consumes grasa, esa grasa va a empezar a formar parte de ti. Entonces, hay de grasas a grasas, poliinsaturadas, saturadas. Las saturadas son las malas. Y hay algunos tipos de grasas que tienen este tipo de enlaces, dobles o triples. Entonces, si tú consumes grasas con dobles enlaces, pues tu cuerpo va a batallar más para desdoblarlo y se empieza a acumular. Y si tienes grasas más simples, tu cuerpo lo va a poder aprovechar más fácil. Entonces, de ahí que puedan ser malos o buenos para la salud. ¿Alguna duda con esto? Bueno. Entonces, así se da un enlace covalente. Fíjense cómo en el GIF, cuando se unen ambos átomos, genera una reacción. Esa reacción química, pues básicamente es una liberación de energía. Siempre que se unan átomo 1 con átomo 2, libera energía. Y también esa misma energía necesitas para romper los enlaces. Entonces, cuando se forma un enlace, se libera energía, pero también cuando rompes un enlace, pues gastas energía. Uno libera energía, otro gasta energía. Y eso vamos a hablar en el tema de metabolismo. ¿Qué hacemos con la comida? La desdoblamos, la vamos rompiendo y vamos liberando energía para utilizar esa energía. De hecho, aquí en el mismo texto nos está diciendo que el enlace covalente, dice, en la formación de un enlace covalente se libera energía que luego debe de reabsorberse. O sea, esa energía pues también se va a usar para algo, pues. O sea, algo va a generar energía. Por cada acción hay una reacción. Que eso se ve más en temas de física, pero pues aquí estamos viendo física también, ¿no? Entonces, esa energía se puede calcular. Nosotros no vamos a hacer nada de eso, pero pues para que sepan. Aquí dice la energía requerida para romper los enlaces covalentes, por ejemplo, de un carbono con hidrógeno, carbono con oxígeno, es muy alta, entre 80 y 100 kilocalorías por mol. Entonces se puede calcular. Y podemos llevar esos cálculos, por ejemplo, a la comida. O sea, esta comida tiene tantos enlaces, por así decirlo, tiene tantos carbohidratos, pues está conteniendo tanta cantidad de energía. Dice, esta energía necesaria para separar los átomos crea estabilidad para mantener estos enlaces en la mayoría de las condiciones. Es decir, que unos átomos se van a unir y van a estar estables, pero se pueden desestabilizar. ¿Cómo se desestabilizan? Con temperatura, por ejemplo, con, con movimientos mecánicos, con golpes,
por así decirlo, con pH. O sea, tú puedes alterar la condición de los átomos a través de fuerzas físicas, radiación, temperatura, eh, no me acuerdo cómo se nombran las demás, pero pues ya, entienden la idea. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, yo estoy dando por hecho que sí, que sí se entendió, pero si no, pues me dicen. Bueno, el número de enlaces covalentes aquí nos está diciendo que depende mucho de la configuración del átomo. Acuérdense que, por ejemplo, la regla es que el segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto órbita se estabiliza con 8 electrones. O sea, aquí el oxígeno, la primera órbita se estabiliza con 2 electrones y la segunda órbita se estabiliza con 8 electrones. En la primera órbita acomoda 2 y en la segunda acomoda las que le quedan. Entonces quedan 6, lo que significa que le faltan 2 electrones para estabilizarse. Que se puede estabilizar con una molécula con un átomo, perdón, que le done 2 electrones o con 2 átomos que le donen un electrón cada uno, que es como se forma aquí el agua. Entonces, dependiendo, pues, como les digo, dependiendo del número de electrones disponibles, va a ser el tipo de configuración que se genere. ¿Dudas con esto? Bueno, como ya no sé si alcanzaron a ver en la siguiente diapositiva, está el concepto de electronegatividad. Aquí en esta imagen, bueno, aquí en la imagen, ¿cuál creen que sea más fuerte? ¿El hidrógeno o el oxígeno? ¿Quién jala a quién? ¿El oxígeno jala al hidrógeno o el hidrógeno jala al oxígeno? A ver, Sofía, ¿No sería el oxígeno el que jala al hidrógeno, como comentó hace rato que el hidrógeno se junta con cualquiera? sí. A ver, otra vez, me disocié. Que, bueno, no sé si está mal, ¿no? Pero usted dice que el hidrógeno se junta con cualquier elemento que Ujú, por su reactividad, ¿no? sí, Entonces, pienso yo que es el oxígeno el que jala al hidrógeno. sí, exactamente. Es que ahorita la primera vez que lo mencionaste, sentí que te estabas como contradiciendo, pero no, no, ya poniéndote de atención bien, sí. Sí, el oxígeno, pues básicamente tiene 8 de energías, si lo quieren ver así, pues va a jalar al que tenga menos. Eh, el hidrógeno es el que anda metiéndose en todos lados, es el reactivo, justamente lo que mencionaste. O sea, quien tenga tantita más energía que el hidrógeno, o sea, todos los átomos, pues va a terminar jalando el hidrógeno. Exactamente. Gracias, Sofía. Bueno, a esa característica se dice que electronegatividad. Cuando hay interacción entre átomo 1 y átomo 2, quien sea más fuerte se le considera que es el más electronegativo. Hay veces que van a ser iguales, como en el caso del nitrógeno. En el caso del nitrógeno son pues dos átomos iguales y ahí no hay como uno que sea más electronegativo que otro. Todos los demás casos decimos que hay una electronegatividad cuando un átomo jala al otro. Y por eso les pongo como esta imagen, ¿no? O sea, como jalándose entre ellos. ¿Y qué están jalando? Pues básicamente electrones. Em, bueno, cuando en ese contexto se empiezan a generar como diferencias de cargas. En el caso del agua, bueno, en el caso del agua, aquí tenemos, por ejemplo, que el oxígeno, perdón, jala al hidrógeno, ¿no? Entonces se genera como una diferencia de cargas.
El oxígeno queda cargado negativamente porque jala electrones, jala carga negativa. Y el hidrógeno, al perder esas cargas, porque las está donando, se quedan con una carga positiva. Eso significa que es una molécula polar. Tiene cargas positivas en un lado y cargas negativas en el otro. Y ahorita que les estaba hablando sobre los tipos de enlace, les comentaba también que hay tipos de enlaces iónicos que se dan por cargas. Entonces, el agua es una molécula que es capaz de interactuar con cualquier molécula que tenga carga positiva o cualquier molécula que tenga carga negativa, porque tiene polos, o sea, tiene, pues, tiene para darle para todos. En el caso de, por ejemplo, de esta molécula del nitrógeno, que no me acuerdo si se le comenta como nitrógeno libre, aquí pues básicamente queda una carga negativa distribuida equitativamente por todos lados. Entonces, ese tipo de moléculas es difícil que termine interactuando con otras moléculas, porque está estable, o sea, tiene todas sus órbitas completas de electrones y al mismo tiempo tiene una capa de carga negativa que solamente le va a permitir interactuar con, con una carga positiva. Por ejemplo, le voy a cambiar de color. Esta zona de aquí pudiera interactuar con esta de acá. Y esta de aquí se van a repeler, o sea, no van a poder interactuar. Algo así como lo que ustedes pueden sentir con los imanes. Ya ven que a veces los imanes de un lado se pegan bien y del otro lado como que se repelen. Pues es más o menos por ahí. Pero ahí aquí no es magnetismo. La verdad no entiendo mucho la diferencia. Les digo que no entiendo la teoría electromagnética. Pero pues aquí más o menos. Entonces lo que hace el agua, que esta característica que tiene el agua de tener un lado positivo de un lado y un lado positivo del otro, hace que pueda interactuar con muchas cosas. O sea, si tú le metes algo al agua con polvito y lo disuelves, se va a combinar por esta característica. La característica de tener cargas positivas de un lado y cargas negativas del otro se llaman moléculas polares. La definición es una distribución asimétrica de cargas eléctricas. Asimétrica, pues es lo contrario a simétrico, ¿no? Simétrico es igual de un lado que del otro. Entonces, cuando hablamos de cargas polares, significa que hay un polo sur y un polo norte, que hay un negro y un blanco, que hay un para arriba, para abajo. Específicamente en este contexto, significa que hay una carga positiva de un lado y una carga negativa del otro. En cambio, lo contrario a las moléculas polares, pues tenemos las moléculas no polares, que es igual en todos lados. Hay una simetría de cargas, o todos negativos o todos positivos. Bueno, pues sí pudiera haber todos positivos, pero pues básicamente todo negativo. ¿Por qué no hay todos positivos? Porque los protones no quedan libres. Bueno, sí quedan libres, pero solamente los hidrógenos, pero ese es otro, también no quiero confundirlos. Em, ¿Dudas con esto? Y ustedes de qué confundidos ya estamos, profe. O bueno, no sé cómo se sientan. Bueno, cuando un átomo o una molécula se enlaza de cualquier forma que no sean a través de compartir electrones, se les dice que son enlaces no covalentes, donde participan principalmente fuerzas electrostáticas, perdón. Básicamente, pues aquí es por la diferencia de cargas. Participan principalmente las moléculas polares. Entonces, básicamente, aquí en la imagen estamos viendo que cargas iguales se repelen entre ellas. Si tú quieres combinar carga positiva con carga positiva, se van a repeler. Igual, si tú quieres combinar carga negativa con carga negativa, se van a repeler. Em, pero cargas diferentes se atraen. Carga positiva con carga negativa, pues se juntan entre ellas. Ese tipo de enlaces o ese tipo de interacción se dice que es no covalente. ¿Alguna duda o algún
¿Alguna pregunta con esto? Bueno, si se acuerdan cuando les platicaba sobre los enlaces covalentes, cuando se forman, gastan energía o, perdón, liberan energía. Este tipo de enlaces, pues también hay una liberación de energía, pero es menor. Los enlaces no covalentes son más débiles. Por eso, por ejemplo, en el caso del agua, el agua son puras moléculas de H2O juntas entre ellas. A cierta temperatura están vibrando de una forma que tú puedes meter algo muy fácil. Eh, por ejemplo, si yo meto la mano, las moléculas de agua pues se van a como dispersar entre mi mano. Eh, y en ese momento yo estoy rompiendo enlaces iónicos. O sea, con la carga que traigo en mi mano, yo puedo combinarla, pues, porque son fuerzas que se rompen muy fácil. Igual en el aire hay moléculas de oxígeno, de nitrógeno, pero también por el tipo de temperatura, presión atmosférica, algo así, etcétera, el tipo de interacción iónica de cargas que está viendo, pues es muy débil. Entonces podemos atravesar las moléculas de hidrógeno, de oxígeno, etcétera, de manera muy fácil. Si cambiamos las condiciones físicas, cambiamos la temperatura o la presión atmosférica, pues va a ser diferente. Si cambiamos la temperatura, por ejemplo, del agua, pues la interacción va a ser diferente, las moléculas van a estar vibrando menos y pues voy a necesitar más energía para romper esos enlaces eh, esos enlaces electroestáticos. Pero si yo le meto mucha energía al ambiente, se va a generar una vibración más, pues más marcada entre los átomos y eso va a permitir que haya como más espacio entre molécula y molécula. Si yo le quito la energía, si yo le quito calor, las moléculas van a vibrar menos, se van a juntar menos y se van a solidificar. De ahí que el agua pueda ser sólido, gaseoso o líquido. Básicamente por la interacción de cargas electrostáticas, que son muchas, pero muy débiles al mismo tiempo. ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Bueno, aquí estamos viendo un ejemplo de cómo se forma un enlace iónico. Levantó la mano Diana Yáñez. Sí, tengo una pregunta. Los enlaces no covalentes son reversibles, ¿no? Sí, todos son Vale. reversibles. Ok, gracias. De nada. Sí, todo es reversible. Bueno, de lo que hemos platicado hasta ahorita. Aquí estamos viendo cómo se da un enlace iónico, un enlace que se da por cargas, entre el cloruro de sodio, que es pues la sal. La sal ustedes la pueden ver y es como un cristal. Aquí se está viendo cómo se forma este cristal. Bueno, a lo que yo entiendo que se forma el cristal. Eh, el sodio dona un electrón, uno se hace positivo, otro negativo, pasa lo mismo con otras moléculas. Y si se fijan, empiezan a interactuar las cargas diferentes entre ellas. Varias moléculas se juntan entre ellas gracias solamente a enlaces de carga. Sodio dona un electrón, se cargan, otro sodio dona un electrón, se carga y empiezan a interactuar positivo con negativo, negativo con positivo, etcétera, ¿no? Dice, los enlaces transfieren electrones para formar iones con cargas eléctricas. Esta transferencia de electrones se da buscando siempre la estabilidad del átomo. Dice, un átomo dona electrones para convertirse en un ion positivo, que el sinónimo es cation, mientras que otro átomo acepta electrones convirtiéndose en un ion negativo o anión. Esos iones representan cargas opuestas entre ellas y forman esta unión. Varias uniones se genera una unión fuerte. O sea, entre más cantidad de enlaces iónicos, pues más fuerza va a haber en el, en la molécula.
¿Dudas con esto? Bueno, en el caso del enlace metálico, aquí básicamente lo que estamos viendo en la imagen son los protones, ¿no? Con sus electrones. Y los electrones generan, aquí dice, como una nube electrostática, lo que hace que se mantengan estos átomos unidos entre ellos a través de las cargas. Y si se fijan aquí es muy uniforme también. Se supone que los electrones están rotándose entre ellos, o sea, momento uno, este electrón, bueno, en realidad el electrón está en todos lados al mismo tiempo. Está raro de explicar, pero genera como una nube de energía, lo que hace que se cargue de una forma y se genere pues ya el concepto del, ¿cómo se dice? Del magnetismo. Eso se dan a través de enlaces metálicos. Dice, los electrones en la capa exterior de muchos átomos metálicos se vuelven móviles y se desplazan a través de una nube de electrones. Esto crea una carga electrostática entre los iones positivos y los iones libres, lo que mantiene a los átomos juntos entre ellos y forman una estructura sólida. De ahí que pues, ubiquemos también a los metales como estructuras pues, sólidas o duras o fuertes, porque mantienen, aparte de que generan como enlaces covalentes entre ellos, también generan enlaces iónicos. Entonces combinan los dos tipos de enlaces, generan como una fuerza eh, diferente y lo hacen más sólido, más duro, más fuerza que se necesita pues para separarlos. O sea, no puedes comparar la fuerza que necesitas para romper dos moléculas de agua, metes tu mano y ya. Es más, le soplas y ves cómo se mueven, que un metal. O sea, tú el metal ocupas herramientas donde apliques fuerzas físicas muy intensas para poderlo romper. Se supone que algo así pasa, ¿no? Esto sería como un enlace metálico. Y pues lo que hacemos, por ejemplo, con las baterías es ubicar diferentes tipos de cargas para que esos electrones se movilicen y aprovechar esa energía. Pero bueno, no es tema para nosotros ahorita. ¿Hasta ahorita alguna duda, algún comentario? Bueno, termino de hablarles sobre los enlaces y nos vamos. Entonces, ¿dudas, comentarios con enlaces metálicos? Bueno, en el caso de los puentes de hidrógeno, los puentes de hidrógeno son un tipo de enlace iónico que se da mucho en la vida. Acuérdense que nosotros somos básicamente el 70-80% de agua, depende de qué tan deshidratados estén. Bueno, ustedes que son más jóvenes que yo, pues tienen más cantidad de agua. Pero el caso es que casi hay muchas reacciones que se dan en los animales, en las células animales, se dan gracias a la presencia de agua. Y la interacción que tienen los átomos con el agua, los átomos de la célula con el agua, es muy importante. Y es muy común que se generen enlaces iónicos gracias al hidrógeno presente. De ahí que reciban su propio nombre, se llaman puentes de hidrógeno. Cuando hay una interacción o un enlace iónico a través de puentes de hidrógeno, se les conoce como puentes de hidrógeno. Entonces, básicamente son enlaces iónicos, pero pues, donde participa el hidrógeno. ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Bueno, aquí está un ejemplo, por ejemplo, está el ADN. Esta es una molécula de ADN que es, ¿cómo se dice? En forma de hélice. Y justo en el medio, bueno, vemos sección 5', sección 3', y cada una de estas letritas pues representa como un átomo. Fíjense cómo de repente nos ponen un oxígeno con carga negativa, un fósforo que está generando un doble enlace con un oxígeno, pues aquí se forma como una estructura, se dice pentosa. O sea, para que vayan visualizando como diferentes estructuras geométricas, aquí por ejemplo, este significa un doble enlace, un nitrógeno, etcétera, ¿no? Bueno, fíjense cómo nos ponen
las dos hebras, la figura que tiene el ADN es en forma de hélice, entonces tiene hebra 1, hebra 2, que se empieza como a enrollar, ¿no? Si lo vemos más a detalle, aquí en la imagen nos ponen como líneas. Estas líneas son puentes de hidrógeno, cada una de estas que están viendo aquí. Y eso es porque la molécula de ADN se tiene que enrollar y desenrollar. O sea, tiene su función en estar enrollada y tiene su función en estar desarrollada. Y la célula hace eso a cada rato. Entonces, como es muy común que la enrolle y la desenrolle, lo hace con enlaces iónicos, enlaces débiles o puentes de hidrógeno que le permitan romper y juntar a cada rato. Y está representado en la imagen, bueno, en la parte de izquierda como estas líneas y en la parte aquí del recuadro está como punteado. Fíjense cómo hay líneas rectas, lo que significa que son enlaces covalentes de tipo simple. Hay unas que son como dobles líneas, que son enlaces dobles, enlaces covalentes dobles. Este de aquí, por ejemplo, está cargado negativamente, lo que significa que puede interactuar con una carga positiva. Estas líneas punteadas de aquí significa que tienen un enlace iónico y participan hidrógenos, ¿no? Si se fijan. Entonces, si tiene, por ejemplo, esta molécula con esta molécula, es más fuerte esta unión que esta de aquí. Esta tiene dos puentes de hidrógeno, esta tiene 3 puentes de hidrógeno. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, em, una interacción o la principal interacción que tienen con el agua o me atraes o me repeles. No hay punto medio. Entonces, en las células animales o en las células en general, em, se, se es- se estudia a la interacción que tienen las moléculas principalmente con su interacción con el agua. Porque si ustedes se imaginan una célula, todo lo que está dentro de la célula básicamente es agua y cositas, ¿no? Solutos le decimos. Entonces es agua y todo lo que está dentro pues van a tener una interacción ya sea de atracción o de repulsión. Entonces las moléculas hidrofóbicas, fóbica pues viene de repulsión, de miedo, de repelerse, van a ser expulsadas. Entonces ustedes lo pueden visualizar con la grasa. Si ustedes intentan combinar aceite, que es una grasa, con agua, se van a repeler porque la grasa es una molécula polar, tiene solamente una carga, no me acuerdo si negativa o positiva, pero pues tiene una sola carga y lo que hace que se repele. Y se puede visualizar como fases, ¿no? Una fase acuosa y una fase pues grasosa, ¿no? Pero si las moléculas son hidrofílicas, aquí estas moléculas están enamoradas del agua porque hay atracción. Uy, me doy cringe, pero bueno. Pues se van a juntar, ¿no? Se van a juntar con el agua y se van a disolver. Entonces tú cuando lo intentes visualizar, pues vas a ver una fase única. Si yo al agua que estoy tomando le echo azúcar y la revuelvo, se va a disolver el azúcar. El azúcar va a seguir en el agua, pero va a generar una solución acuosa. Porque pues el azúcar es hidrofílica, ¿no? Básicamente. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, entonces así se ve la interacción con el agua. El aceite es hidrofóbico y pues flota en el agua. Y si es hidrofílico, se pudiera combinar. Entonces, así es como clasificamos a las células, hidrofílicas o hidrofóbicas. Por eso dicen, eres homofóbico, de que te da miedo, te da repulsión la gente homosexual. O gordofóbico, porque te da repulsión la gente gorda. Ah, pues esos términos pues vienen de aquí, ¿no? Bueno, no sé de dónde vienen, pero pues aquí aplican. Y estas interacciones con el agua, por ejemplo, también van a tener
Bueno, ya después que hablemos de otro tipo de moléculas como los esteroides, el colesterol, etcétera, pues vamos a ver qué papel tienen en la célula, en qué lugar van a estar en la célula para, gracias a su característica hidrofóbica o hidrofílica. Pues básicamente las hidrofóbicas las vamos a encontrar rodeando a la célula y las hidrofílicas pues adentro de la célula. Y bueno, si ustedes pues se toman un caldito y ese caldito tiene grasa, la grasa va a flotar porque es hidrofóbica y así la visualizan. ¿Dudas con esto? ¿Comentarios, quejas, sugerencias? Bueno, em, estos enlaces dipolo-dipolo básicamente se da por, bueno, aquí dice, este tipo de enlace se presenta en moléculas polares, es decir, moléculas que tienen cargas positivas y cargas negativas de un lado o del otro, en las que existe una distribución asimétrica de la carga eléctrica. Moléculas polares, aquí eran no polares con razón, no sé qué onda. En moléculas no polares. El enlace dipolo-dipolo se da en moléculas no polares entre ellas, pero los electrones no están estáticos, están girando, se supone en realidad. Ahorita la teoría es que están todos lados al mismo tiempo, pero bueno. Em, Pasa de que si en este punto hay algo con una carga positiva muy muy fuerte. O sea, se supone, primero visualizarlo acá. Son moléculas apolares que tienen una nube de electrones, una carga negativa a todo su alrededor. Pero si hay algo que tenga una carga positiva, jala los electrones de este lado, jala los electrones de este lado, y justamente esto genera una diferencia de polos. Aquí queda positivo y se convierte en una molécula polar. Por definición, no es polar, pero circunstancias como cargas positivas ajenas a estas moléculas puede generar como una desviación electrostática en su orbital y que se generen polos momentáneos y se genere una interacción. Pues sí, se genera una interacción. Este tipo de enlaces se da y se le conoce como fuerza de Van der Waals también. Eh, pero fuerza de Van der Waals cuando es inducido premeditadamente, es decir, que haya mecanismos celulares que generen ¿cómo se dice? Este estímulo y genera una diferencia de cargas y se genera. Algo importante de un enlace dipolo-dipolo o fuerza dada por una fuerza de Van der Waals es que es muy débil porque esta molécula va a quererse estabilizar y volver a su forma natural y perder pues esta característica. Entonces, este tipo de enlaces se dan estructuras que la célula ocupe que sean rápidas. O sea, de que, imagínense, si todo esto se da como con electricidad, ¿no? Con energía, este tipo de interacciones son muy rápidas. Em, entonces, este tipo de interacciones es también un flashazo, que se ponga y se quite, básicamente. Y ya para finalizar, aquí les estoy enseñando dos tablas donde se ve la fuerza que se necesita para separar una molécula o un enlace. Les puse los enlaces covalentes del lado izquierdo y los enlaces no covalentes del otro lado. Entonces, los enlaces covalentes son los más fuertes, incluso más que los metálicos cuando son triples. Fíjense, uno simple es de 50 a 110 kilocalorías por mol. Un enlace doble de 150 a 200. Triple, pues varía, ¿no? Varía pues del tipo de átomo que sea. El triple es el más fuerte de todos. De hecho, el nitrógeno presente en la Tierra, en el suelo,
es N2. Es muy difícil. Por ejemplo, nosotros necesitamos nitrógeno para vivir y lo consumimos a través de proteínas. Pero en ese contexto necesitamos nitrógeno para poder, ¿cómo se dice? Pues vivir. Si nosotros comemos tierra, aunque hay mucho nitrógeno ahí, pues no lo vamos a aprovechar. No tenemos la maquinaria para romper estos enlaces y aprovecharlos. Pero ¿saben quién sí? Las plantas. Bueno, los enlaces no covalentes, pues está el metálico, que es de los más fuertes también. Los iónicos, que son débiles, de 1 a 10, es el que están formando el agua. Y los Van der Waals, pues la mitad, 1/10 de enlace iónico, ¿no? O dependiendo del tipo de enlace, pues pueden irse un poquito más fuerte. Y bueno, como ya les platiqué a grandes rasgos, el tipo de enlace permite o le da la característica de si va a ser soluble o no va a ser soluble. Si va a ser soluble, tú lo vas a combinar con el agua y se va a perder. Si no es soluble, por más que lo revuelvas y le cambies de la temperatura y lo que tú quieras, no se van a combinar como la grasa y el agua. También nos va a definir el punto de fusión, es decir, qué tanta energía ocupas tú aplicarle a un soluto para que se evapore, por ejemplo, o se condense. Y también el tipo de conductividad eléctrica, ¿no? Estos temas no los vamos a profundizar en este curso de bioquímica porque pues, no somos bioquímicos, no somos biotecnólogos, solamente nos interesa entender un poquito de qué es lo que pasa en la vida, ¿no? Entonces, hasta aquí voy a dejar el tema de enlaces. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, queja, sugerencia.